Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la no discriminación es un derecho fundamental en los artículos primero y segundo. Entonces, ¿por qué el insistente énfasis en los derechos humanos de las mujeres? Más que tener una relevancia, hay que estar conscientes de que así nos surgieron estos derechos. Se dio una gran pelea para que se nos reconociera como sujetas de derechos más que como objeto de derechos. Y eso es importante, no es que nuestros derechos tengan más relevancia o más importancia, no, lo que hay que hacer es que sean reconocidos, sean garantizados y se hagan efectivos. Eso es por lo que queremos, por lo que se lucha. Durante mucho tiempo, la mujer ha tenido una actuación secundaria en términos sociales y políticos y ha sufrido la violencia y la falta de respeto de sus derechos fundamentales. Este es, sin duda, el descontento de los movimientos feministas. Fue en la Revolución Francesa en 1789 cuando las mujeres de París, que marchaban hacia Versalles, comenzaron con los reclamos por la igualdad social bajo el lema Libertad, Igualdad y Fraternidad, exigiendo por primera vez el derecho al voto para la mujer. Un importante logro fue la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, redactada por Olympe de Gouges en 1791, siendo de los primeros documentos históricos que propone la igualdad de derechos, equiparación jurídica y legal y el derecho a votar. Bueno, lo del derecho al voto es un movimiento internacional, ¿no? Este es un ejemplo justo de lo que te digo, de que no estábamos consideradas como sujetas de derechos plenos, ¿no? Sino que se subsumía o se sujetaba nuestros intereses a otras instituciones y a otros intereses. Y el ejemplo es que no votamos, ¿no? Y que fue una lucha del movimiento sufragista a nivel internacional en distintos momentos históricos, de acuerdo a la geografía, en Estados Unidos, ¿no? Ha sido, digamos, un precedente para México. México fue en 1952, si no mal recuerdo, cuando se logra, se reconoce el derecho a votar y a ser votada. El 8 de marzo de 1857, cientos de trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York marcharon en protesta contra las pésimas condiciones en las que trabajaban y por sus bajos salarios, menores a la mitad de lo que ganaban los hombres de esa época. El reclamo terminó en tragedia. 129 mujeres perdieron la vida ante las acciones de la policía por dispersarlas. Eso no las amedrentó. Y 2 años después, fundaron su primer sindicato, el Sindicato Internacional de Trabajadoras de la Confección. Los movimientos feministas han luchado contra las doctrinas ortodoxas que se oponen a la separación entre la sexualidad y la reproducción, maternidad libre, liberación femenina, libertad sexual y uso de métodos anticonceptivos. La incorporación de en realidad los movimientos sociales tiene un papel muy importante dentro del reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? En especial también la incorporación de la iconoclasia dentro de los movimientos feministas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en un principio, como tal, los movimientos inician con las demandas de una manera pacífica, ¿no? Sin embargo, al ser invisibilizadas por parte del Estado, es que recurren de cierta manera a medios mucho más disruptivos para lograr las demandas que como tal se están propugnando. Cuando se habla de derechos para todas y todos, significa que las mujeres exigen el derecho a la integridad física, al trabajo, a la educación, a la cultura, al acceso al poder, el derecho a una vida sexual y reproductiva plena y sana, a acceder a la tierra y a las facilidades financieras, el derecho a ser tratadas con dignidad, a tener de manera efectiva igualdad de condiciones y oportunidades, los que son principales motivos de su lucha. Vemos que ya han sido reconocidos muchos de los derechos como mujeres, ¿no? Sin embargo, una cosa es el reconocimiento y también otra cosa es la garantía, ¿no? Tenemos el derecho a una vida libre de violencia, sin embargo, vemos cómo es que en la práctica esto para nada ha sido garantizado y no ha sido respetado, sino que vemos que conforme va pasando el tiempo también incluso la violencia ha aumentado y la violencia feminicida, ¿no? Entonces, en este caso, hay este tema pendiente todavía, ¿no? No solamente del reconocimiento, sino también de la garantía de los derechos humanos de las mujeres. El derecho a decidir sobre el propio cuerpo es de las demandas más relevantes del movimiento feminista. En 1931 se aprobó el Código Penal del Distrito Federal, que integra la despenalización del aborto en casos de violación o cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer.
Esto marcó un precedente y en 1974 se incluyó en el artículo 4 constitucional el derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y esparcimiento de sus hijos. Sin embargo, las demandas por legalizar en todo el país el aborto voluntario ha sido la petición reiterada de organizaciones de mujeres y feministas. En abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma al Código Penal que introduce en la Ciudad de México el sistema de plazos en materia de aborto. Esta despenalización, única en su tipo en América Latina, ha tenido en agrupaciones religiosas la principal oposición para interrumpir legalmente los embarazos no deseados. En México, como tal, existen únicamente 2 estados donde ya se ha despenalizado como tal el aborto, que es en Ciudad de México, en el 2007, y en Oaxaca, que ha sido recientemente en octubre del 2019. Ya vemos que en el resto todavía de los estados es un tema pendiente, donde si bien sí se permite el aborto, pero únicamente bajo ciertas causales, ¿no? Como por ejemplo cuando el embarazo sea producto de alguna violación. Vemos que no solo existen estas dificultades dentro del derecho, sino también por parte de la sociedad, que ha estigmatizado mucho a las mujeres que han decidido interrumpir como tal su embarazo. Pese a que han logrado avances en materia legal, la lucha de las mujeres por el derecho a decidir sobre su cuerpo continúa. Creo que lo más importante tiene que ver, la cuestión de la prevención tiene que ver sobre todo en cómo están estructuradas las masculinidades, ¿no? Creo que como sociedad tenemos esa responsabilidad de deconstruirnos, de cuestionarnos la realidad y a partir de ello, pues, generar otro tipo de conductas.